Bien, pues nuevamente les saludamos. Buenos días a todos los que ya habíamos saludado, los que fueron llegando más adelante, los que se han ido conectando. Nuevamente buen día para cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga hoy. Vamos a leer el versículo inicial. El tema de hoy se ha titulado La longanimidad de Dios. Muy importante que usted ponga atención, que usted pueda atender la voz de Dios el día de hoy y juntos conozcamos este aspecto del carácter de Dios. Leemos Romanos 2:4. Voy a leer una parte del versículo nada más y con eso comenzamos. Dice así: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? ¿O menosprecias? Está hablando de Dios, está hablando quién es el que tiene esas riquezas, se está refiriendo el apóstol a Dios, y dice: ¿O menosprecias, en forma de pregunta, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por estar aquí. Sabemos que no lo merecemos, Señor, pero te acuerdas que somos polvo, Señor, que sin ti somos nada, Señor, y en tu misericordia y longanimidad nos visitas. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, Señor, es nuestro ruego, bendícela. Úngela, Señor. Y hoy, Señor, por tu poder, por tu Espíritu Santo y su revelación, haz que todos podamos oír tu voz, Señor. Habla a cada uno, Señor, conforme a la necesidad de cada persona. Habla, Señor. Date testimonio de ti mismo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La longanimidad de Dios. Hemos estado estudiando acerca de cómo es Dios. De hecho, por ahí vamos a poner nuevamente esa diapositiva que hemos usado para nombrar el ciclo, Conociendo a Dios. Y ya hemos mencionado la importancia de conocerle, la importancia de saber cómo es, cómo piensa, cómo procede, para poder acercarnos a Él, para poder caminar con Él, para poderlo hacer correctamente, para estar seguros que estamos caminando con Él, para estar seguros que nos estamos acercando a Dios de la manera adecuada. Ya lo hemos dicho, lo reiteramos en aquellos momentos en los que nos podemos acercar incluso a una llama, a un fuego. Qué importante es hacerlo correctamente. Y dice la Escritura que Dios es fuego consumidor. Así que también la ilustración nos sirve muy bien para entender que debe haber una manera correcta para acercarse a Dios. Debe haber una manera cuidadosa de acercarse a Dios. Y si no entendemos quién es Él, cómo piensa, cómo procede, sus características, parte de los aspectos de su carácter, no vamos a poder acercarnos correctamente. No vamos a poder entender qué le agrada y qué no le agrada. No vamos a prosperar en nuestra búsqueda de Dios. Por eso es tan importante conocerlo, ir a la palabra y saber cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Para que yo pueda acercarme a Él correctamente, para que yo aún le pueda orar correctamente. Así como nos acercamos a una autoridad terrenal y cuando son monarquías, se tiene que seguir un protocolo para acercarse a otro ser humano.
Imagínate cuando hablamos del Dios del cielo, del Dios creador de esta tierra, del Dios creador de todo lo que existe, incluidos tú y yo. ¿Cómo debemos de tener cuidado al momento de acercarnos? ¿Cómo hemos visto que es un Dios con cualidades únicas, con su omnisciencia, con su omnipresencia, de tal manera que nadie puede engañar a Dios? Dios sabe lo que hacemos, lo que hemos hecho, y lo que vas a hacer más adelante lo harás delante de sus ojos. Y Él conoce todo, aún tu corazón, aún tus palabras, antes de que salgan de tu boca, dice la Escritura, Él ya las sabe todas. Y para Él no hay imposibles, no hay nada difícil para Él. Nada, nada de lo que te puedas imaginar, nada es difícil para Dios. Porque para Dios, dice la Escritura, y dijo el mismo Jesús, para Dios todo es posible. Qué importante es que no perdamos de vista sus cualidades de carácter para acercarnos a Él correctamente. Cambia mucho cuando te acercas a Dios de esa manera. Cambia mucho, porque entonces a Dios, cuando le entiendes quién es, qué grande es, qué poderoso es, qué especial es, a Dios ya no lo guardas en la cartera con una estampa que te haya dado tu mamá, ni te lo cuelgas al cuello, lo decimos con respeto, pero entiendes que Dios es tan grande que no lo puedes reducir a esos objetos. No lo puedes reducir, pero es hasta que viene ese entendimiento por medio de la palabra y la revelación del Espíritu Santo, cuando tú te dispones a escuchar la palabra de Dios, que Él se da a conocer. Y es lo que he estado haciendo en los mensajes anteriores, dándose a conocer a cada uno de nosotros. El día de hoy nos toca estudiar o hablar acerca de otro aspecto, otra cualidad de carácter. Y es que entendemos que las personas, al tener necesidad de Dios, muchos lo pueden llegar a buscar equivocadamente y acabar adorando a un Dios distinto del Dios de la Biblia. Por eso te mencionaba las imágenes, las esculturas, lo decimos con respeto, pero todas estas representaciones que se tratan de hacer de Dios o de algo divino, pueden llegar al tener un desconocimiento de cómo es Dios, pueden llegar a desviarnos del camino y nosotros creer que estamos agradando a Dios sin entender que Dios reprueba esas cosas, hablando de las imágenes. Dios reprueba esas cosas por mencionarte algo de lo que reprueba, pero muchas personas pueden acabar adorando algo que no es Dios por no conocerle correctamente, por no conocerle como dice la Escritura. Es por eso que es muy importante el poder entender quién es Dios, cómo es Dios. En otras palabras, conocer a Dios de acuerdo a la palabra. El día de hoy vamos a hablar de cómo es Dios en su persona, cómo es Dios en su carácter, y vamos a predicar acerca de una característica más. Dios es longánimo, o como se titula el tema, la longanimidad de Dios. Yo sé que es probable que para un grupo considerable de personas la longanimidad no quede muy claro en cuanto a definición. Si bien la Escritura contiene el término y lo utiliza, pudiera ser que a alguno no le quedara muy claro a qué se refiere la Biblia con longanimidad. Vamos a ver por ahí las definiciones de longanimidad y vamos a analizarlo como un rasgo característico de Dios, un rasgo característico del carácter de Dios, que para ir adentrándonos en su definición es muy parecido, o tiene que ver mucho, mejor dicho, tiene que ver mucho con la paciencia. Cuando leemos longanimidad en el texto de Romanos, leemos la palabra en griego macrosumia, que quiere decir literalmente longanimidad, pero trae otras acepciones: soporte, aguante, y tiene que ver también con paciencia. Es también otra de sus acepciones el hablar de un temperamento largo, es decir, de mantener un temperamento uniforme o parejo, si lo quieres ver así, por largo tiempo, o un mismo temperamento por un largo tiempo, en este caso relacionándolo con la paciencia.
Para seguir abundando en ese término, agregaríamos que también tiene que ver con la definición de una paciencia que no tiene, en cierto sentido, no tiene un límite, aunque vamos a ver más adelante que sí se llega a presentar ese límite en cuanto hablamos de que Dios es longánimo. Pero más que nada el término quiere expresarnos o quiere describirnos, o podemos analizarlo como una paciencia que se va alargando y se va alargando. Y cuando parece que ya se tendría que terminar esa paciencia, se alarga un poco más. Y esa es la longanimidad de Dios. Ese es el aspecto del carácter de Dios. Te voy a leer un par de definiciones más que son seculares, es decir, de diccionarios seculares, no es obtenido del original del griego. Dice así: longanimidad, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Benignidad, o sea, ser de un carácter benigno. Clemencia, generosidad. Todo eso quiere decir la longanimidad. Seguimos leyendo. La definición de longánimo hace alusión como una persona que tiene la cualidad o característica de magnificencia, nobleza, generosidad, altruismo, liberalidad, desprendimiento, suntuosidad o esplendidez. Es decir, que la verdad de la paciencia es espléndido, o sea, no se limita, que es constante y que actúa con nobleza, grandeza y elevación de ánimo. Se conoce también como generoso. Todo esto nos da un panorama de qué significa que Dios sea longánimo. Si tú te das cuenta, son unas características, son unas cualidades de carácter muy atractivas. De hecho, cuando tú observas a un cristiano, tú puedes ver muchas de estas características en su vida. O sea, en un verdadero cristiano avivado, que esté en constante comunión con Dios, que haga morir constantemente las obras de la carne por el Espíritu, para que pueda seguir viviendo espiritualmente, tú vas a observar la benignidad, tú le vas a observar una paciencia alargada, tú le vas a observar una capacidad para soportar con buen ánimo las cosas. ¿Qué es esto? No es que la persona tenga algo especial, o mejor dicho, lo especial que tiene es que tiene a Dios en su vida, porque Dios es longánimo. Dios es longánimo. Entonces, cuando hablamos de estas características, vuelvo a mencionarlo, muy atractivas, entendemos que Dios es todo esto. Cuando se dice que Dios es longánimo, es todo esto. Y podríamos resumir, para cerrar este punto, podríamos resumir que la longanimidad de Dios es la paciencia prolongada de Dios. La paciencia alargada de Dios. Una paciencia que parece que ya terminó y Dios la alarga. Y es por eso que la Escritura dice en boca de Jesús que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios hace salir su sol sobre todos. O sea, le da de comer al que es justo y al que es injusto también. Le da los medios para alimentarse. En pocas palabras, podemos tomar el texto y aplicarlo hacia verdades prácticas y decir: Dios derrama bendición sobre personas malas y sobre personas buenas. ¿Por qué? Porque Él es longánimo. Él es longánimo. Él usa de benignidad. Y más adelante vamos a ampliar más este aspecto de carácter. Lo vamos a aplicar un poco más a ejemplos de nuestra generación, en nuestra realidad. Pero vamos a ver un poquito lo que nos dice la Escritura acerca de cómo reacciona este Dios longánimo. Ezequiel 20:15. Para ir formándonos el concepto más completo. Dice así en adelante. Habla Dios y dice: también yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa que todas las tierras. Versículo 16: porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. En otras palabras, un pueblo que en su momento se manifestó infiel hacia Dios. Un momento que el pueblo se manifestó
volviéndose en su corazón a Egipto, porque Él los había sacado de Egipto y los había llevado al desierto para entregarles esa tierra que fluye leche y miel, pero en su corazón ellos le mostraron varias veces a Dios que ellos se querían volver a aquella esclavitud que vivían, que ellos ya no querían la libertad que Dios les había dado. En pocas palabras, no fueron fieles a Dios, y Dios está describiendo esos momentos. Pero ¿cómo reaccionó Dios? Versículo 17, con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Los ayudó, les renovó la misericordia. No les pagó conforme a sus actos. Este pasaje muestra cómo a pesar de que en el desierto le provocaban, Dios no destruía a su pueblo, porque Dios es longánimo. Por eso es que por eso es que Cristo dijo, hablando de Dios, que Él hace salir su sol sobre justos e injustos, que Él sigue derramando bendición. En otras palabras, Dios en su carácter no se deja provocar fácilmente. Es decir, cuando el ser humano comete actos que lo pueden llevar a indignar, que lo pueden lastimar, Él no reacciona conforme a las acciones del ser humano, las acciones de maldad, las acciones de pecado. No reacciona así como reaccionan muchos seres humanos. Él, al contrario, en lugar de pagar mal por mal, da bien por mal, no deja de bendecir, no deja de dar de comer, no deja de dar vida y salud. Él sabe tener paciencia por largo tiempo, aunque ese largo tiempo, y vamos mencionando esto, tiene límites también. Hay otro ejemplo u otro hecho que nos describe la Escritura acerca de, tú lo puedes leer en Éxodo 32, acerca del pueblo, que al ya no ver a Moisés por un tiempo, Moisés había sido llamado al monte donde le fueron entregados los mandamientos, los 10 mandamientos y ordenanzas para el pueblo. Al ya no verlo el pueblo rápido, pronto se hizo un becerro de oro y le adoró. Y dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Allá Aarón se desvió y le hizo dioses, imágenes al pueblo. Te decía yo, cuando no conocemos a Dios, cuando no se le conoce, se puede desviar fácilmente las personas y poner sus ojos en algo que no es Dios. Éxodo 34:6 nos dice cómo actuó Dios con ese pueblo. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte. ¿Cómo reaccionó Dios con ese pueblo que lo cambió por un ídolo? ¿Cómo reaccionó Dios? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Podemos ver que Dios les siguió dando oportunidad al pueblo. Aunque hubo gente que murió, Dios al grueso del pueblo les siguió dando una oportunidad. No los exterminó a todos. Y ahí actuó la intercesión de un hombre, que lo retomaremos más adelante. Pero no actuó conforme a sus actos. ¿Por qué? Porque Dios es longánimo. Porque Dios usa de longanimidad, tardo para la ira, dice la Escritura. Volvemos a recalcar, Dios no es provocado fácilmente, aun cuando los hechos, el actuar, el proceder del ser humano los aborrece. Él no actúa apresuradamente. En su carácter no se deja llevar por lo que el ser humano hace. No ejecuta sentencia de inmediato, no lleva a cabo un juicio en el momento. Y aquí es muy importante mencionarlo o recalcarlo por lo siguiente. ¿Cómo es el ser humano el día de hoy? El ser humano vive una vida de inmediatez. De hecho, cuando vamos describiendo este carácter, que es un carácter calmo, que es un carácter misericordioso, que es un carácter que tarda en enojarse, ahora vamos a hacer un contraste. Imagínate a los seres humanos el día de hoy, que nada más se les cierran en el tráfico y reaccionan con impulsividad, queriendo agredir, lanzando insultos, que nada más les tocan tantito algo que no les gusta y de inmediato, como se dice coloquialmente, se prenden. De inmediato el carácter cambia, de inmediato el temperamento explota. Y muchos pleitos se llevan a cabo porque las personas reaccionan así. Vivimos en una época donde las personas no tienen, en la generalidad, a menos que esté Dios en sus vidas, este Dios longánimo,
pero no tienen esa posibilidad de reaccionar como Dios, con un carácter, con una paciencia que sea tardo para la ira. Nuestra misma época, le decía yo hace un momento, nos hace que las cosas sean inmediatos, ¿no? Cuando tomas un teléfono, de inmediato puedes estar del otro lado del mundo hablando. Rápido, nada más, 1, 2, 3, le picas y ya estás hablando allá, del otro lado del mundo. Si vas a una tienda de conveniencia que les llaman y se te antojan unas palomitas, ¿cuánto tardas en hacer las palomitas? Segundos, en ocasiones menos de 2 minutos, no sé cuánto se tarde, pero por ponerte un ejemplo. ¿Quieres un café? Solo es que te metas y obtengas allí el café. Todo es inmediato, todo es en un clic, todo es express, y así podemos mencionar más ejemplos. O sea, estamos viviendo en esa vida, además de que el tiempo se ha cortado. Dicen muchos, el tiempo se ha cortado, las ciudades están viviendo en constante estrés, el ser humano vive vidas aceleradas, vive apresurado, vive ansioso, vive todo rápido. Así anda el ser humano, reaccionando rápido. Incluso muchos, por reaccionar muy rápido, se llegan hasta equivocar en las cosas que hacen o que dicen. Pero Dios no es así. Dios es tardo, Dios es calmo. A Dios no se le saca de sus casillas de inmediato. Y es una expresión que estoy usando. A lo mejor alguien la va a relacionar, entonces Dios se enoja. Dios se puede airar, dice la Escritura. Está airado con el impío, dice la Escritura. Pero no, cuando digo sacar de las casillas, no te vayas a imaginar a alguien que explota como explota el ser humano. Es una expresión para decirte, Dios no reacciona de una manera que ejecute su juicio de inmediato. Como el ser humano, sí lo sacan de sus casillas muchas veces. Quizás hasta a ti mismo, no lo sé, hasta a ti misma. Te saquen de tus casillas rápido. Tú te conoces. ¿Sabes quién te conoce más? Tu familia. Y saben si eres así. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios es longánimo. Dios le da al ser humano oportunidad. Si Dios no fuera longánimo, si Dios no prolongara su misericordia, el ser humano no tendría oportunidad. El ser humano no tendría la oportunidad de arrepentirse, de volverse a Dios, de corregir su camino. Porque vamos a ver ahorita que Dios ejecuta juicios. Pero muchas veces por su longanimidad los detiene. Y prolonga el tiempo, porque Él es así. Muchos el día de hoy pueden recordar sus propias vidas, y ya vamos a hablar de aquello que indigna a Dios: la vida de pecado, la vida de soberbia, la vida de mentira, la vida de rebeldía, la vida de lujuria desordenada. Qué importante es cuando una persona que ya fue limpia de todo eso, de adulterios, de amarguras, de griterías, de maldiciones, de un corazón corrupto. Qué importante es cuando se puede acordar de cómo le tuvo Dios paciencia. Acuérdate, amado, que estás aquí o que estás oyendo esto. Acuérdate cuánta paciencia te tuvo Dios. ¿O entendiste a la primera tu maldad, o viviste por muchos años en tu maldad? ¿Cuántos años viviste mintiendo, ofendiendo al prójimo, engañando a los demás, defraudándolos, robando, ensoberbeciéndote, guardando resentimientos, amargándote, insultando, llenando tu boca de chismes, hablando de los demás, rebelándote a tus padres, hablándoles con groserías? ¿Cuánto tiempo viviste así? ¿Cuánto tiempo viviste, si tú eres una esposa, cuánto tiempo viviste en rebeldía a tu marido, no sujetándote, no guardando el orden de la Escritura? ¿Cuánto tiempo viviste así? Y sin embargo, tú eras rebelde y al siguiente día Dios ya estaba ahí para castigarte. A veces dejaba que llegaran algunas consecuencias, pero te prolongó la misericordia, ¿sí o no es cierto? Te esperó.
hasta que vino su palabra, hasta que reaccionaste, hasta que vino esa convicción, ese entendimiento de que la vida estaba mal, esa necesidad de tener que volverte a Dios. Qué maravilloso es que Dios es longánimo. El que hoy puede ver hacia atrás y ver su vida derrumbada, ver su vida miserable, perdido, sin Dios y sin esperanza en el mundo, haciendo lo malo, queriendo cambiar, cambiando un tiempo y volviendo a las mismas andadas, que aunque se tenía religión no se tenía un cambio de vida, que aunque se tenía religión no se tenía gozo verdadero en el alma, no se tenía paz verdadera en el alma, no venían a ser quitada la culpa por cada uno de los pecados cometidos, no había libertad verdadera. Se seguía cayendo en las mismas maldades, con todo y la religión, en muchos con todo y una Biblia. Pero qué especial es que Dios en ese momento tuvo paciencia y no nos pagó conforme a nuestras maldades, amén. No nos pagó, sino que prolongó su misericordia. Ay, algunos no entendías y entonces como que Dios hasta se regresaba y te daba oportunidad. Y ya cuando iba a llegar al colmo tu maldad, porque la maldad del ser humano, quiero decirte, llega al colmo. La maldad del ser humano llega a un límite. Y ya cuando iba a llegar al colmo tu maldad, muchas veces Dios le hablaba a otros creyentes, le hablaba a creyentes, mejor dicho. Tú no eras creyente, tú no caminabas con Dios, pero Dios le ponía una carga a otros y decían, oren por él, oren por ella, sean tus padres, sean tus conocidos, sean tus familiares, y se ponían a clamar por ti porque entendían, ya se le va a acabar la oportunidad, ha abusado de la longanimidad de Dios. Y entonces se ponían a orar por ti. Algo sucedió en tu vida, que vino la palabra y ya la entendiste diferente. Y en pocas palabras tu vida cambió. ¿Producto de qué? De lo que Dios hizo, como Dios te trató, lo que Dios te habló, lo que Dios cargó en los corazones, pero también resultado de la longanimidad de Dios, de su misericordia prolongada. Te permitió tener un arrepentimiento verdadero, ya no un arrepentimiento de esos que son cada 8 días, que cada 8 días la gente, y lo digo con respeto, pero cada 8 días la gente va al altar a arrepentirse, porque entre semana, ¿qué hizo? Volvió a pecar. No, te permitió a ti tener un arrepentimiento verdadero. Te arrepentiste una vez y no volviste a tus antiguos pecados, no volviste a esa práctica cotidiana de maldad. Pero ¿qué usó Dios para poder cambiarte? Su longanimidad, su longanimidad. Entonces vamos cerrando el punto de qué es la longanimidad de Dios. Es esa paciencia prolongada, repetimos nuevamente, por las que narcos y asesinos y los peores pecadores que te puedas imaginar están vivos el día de hoy. Porque si Dios no hubiera sido longánimo, otra sería su historia. Algunos se equivocan al pensar y decir, es que ¿por qué si Dios existe, permite tanta maldad? Pues porque es longánimo. Porque quiere que se arrepientan. A ver si así reaccionan. Oye, tú estás procediendo mal. Tu vida está bien perdida, tu conducta es mucha hipocresía, pero no te pago mal con mal. Te doy bien, vuélvete. Cambia tu vida, vive diferente. Está dando una oportunidad. Por un tiempo, pero está dando una oportunidad. Las personas entonces viven en su impiedad. Y muchos de ellos llegan a pensar, pues Jehová ni hará bien ni hará mal. Dios ni hará bien ni hará mal. Pues yo me sigo echando mis cervezas, yo me sigo fumando mis cigarros, yo me sigo echando mi marihuana, yo me sigo drogando, yo sigo siendo rebelde con mis padres y hasta en lugar de que algo me pase, hasta pues ahora ya los tengo acá bien sometidos, ya me tienen miedo, ya no me quieren contradecir porque pues me les pongo así, levanto mi carácter y ya me tienen miedo. No, pues entonces no pasa nada, pero estás equivocado. No es que no pase nada, es que Dios está siendo longánimo. Muchas veces el que comete impiedad dice, pues no estaré tan mal. Todo el mundo lo hace, a todos les pasa. Y no, yo no veo que la gente se esté cayendo porque Dios los juzga, que se caigan en la calle, que se caigan ahí en el camión.
Pues no, pero a veces llegan pandemias, ¿no? Y se llenan los hospitales con gente, algunos justos, otros injustos. Solo Dios sabe a quienes se les agotó la longanimidad de Dios. Pero el impío piensa, yo no estoy tan mal, ignorando que sí está mal, pero que no le ha venido el mal que merece su vida, sus acciones, el pago justo para sus acciones, por cuanto Dios está usando de su longanimidad, de su paciencia prolongada. El ser humano ejecuta la maldad, pero Dios tiene paciencia, a ver si se arrepiente, a ver si cambia, a ver si deja de poner pretextos. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que se portaron así conmigo. A ver si deja de escudarse en eso para entregarse a Dios de todo corazón. Pero no es que el impío peque y no pasa nada. No es que el impío peque y Dios cerró los ojos y no vio. No. Todas las cosas que tú y yo hacemos están apuntadas en el cielo. Todas. Hay un testimonio de cada cosa que has hecho. Si no te has arrepentido y no han sido perdonados tus pecados, de cada pecado está el testimonio allá arriba. Y Dios quiere ser longánimo contigo si es tu situación. Dios ha estado prolongando su misericordia y lo voy a aplicar al final. Pero qué importante es entender que esa misericordia y esa longanimidad tiene un límite. Entonces ya cerramos este punto. Queda comprendido. El ser humano puede llegar a cometer maldad y el que Dios no actúe o no ejecute una sentencia, no le traiga el pago justo por sus acciones, no quiere decir que Dios le está justificando. Quiere decir que Dios está prolongando su misericordia. ¿Buscando qué? Que la persona se vuelva de todo corazón a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede hacer esto? Porque Dios es longánimo. ¿Por qué lo puede hacer el cristiano? A veces ves que el cristiano tiene promesas. Ay, Señor, mis hijos, y a veces Dios le da promesas acerca de los hijos, de que Dios va a hacer algo en sus vidas. Y a veces los hijos dicen por ahí coloquialmente, yo no sé si les aplique o no, pero así lo dice la gente, la piel de Judas, dicen por ahí. Que entiendes el término y dices, caray, tremendo, ¿no? Y a veces ahí está la mamá cristiana, el papá cristiano, teniéndole cierta paciencia, soportando. ¿Por qué? Porque si caminan con Dios, Dios les da de ese carácter, para que tratándole bien, entiendan y la benignidad de Dios representada a través de ellos haga que se quieran volver a Él. Es el carácter de Dios. Cuando tú ves un cristiano que soporta y que sabe esperar las promesas de Dios y que a veces lo tratan mal y soporta, estás viendo el carácter de Dios. Él es longánimo. Pero yo te decía, hay momentos en que la maldad llega a un colmo. Y como dice la Escritura en Génesis 6:3, lo ves después en tu casa. Momentos en el que Dios dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. No va a contender para siempre. Dios muchas veces trabaja en la conciencia del ser humano y Dios vía la conciencia o a través de la conciencia va tratando con una persona. Es decir, no ejecuta un juicio, vamos a decir, no le quita la vida. A causa de sus maldades no le quita la vida, pero sí le va poniendo en su conciencia una reprensión, sí le va tocando su conciencia y le va dando testimonio, le va testificando, tú estás mal, tu vida está mal, tu proceder es incorrecto, no estás bien. La persona le hace sentir, o Dios le hace sentir, perdón, a la persona, tú estás mal con tus chismes, estás mal con tu hipocresía y aparte vienes a la iglesia. Y aparte quieres pretender que las cosas están bien, estás mal.
Dios le habla y le da testimonio. Estás mal con tus resentimientos. No son correctas tus lujurias, no es correcta tu pornografía, no es correcto tu adulterio, aunque sea de corazón, no es correcto tu proceder, no son correctas tus mentiras, no es correcto cómo finges en la iglesia, pretendes ser uno y en la casa eres otro, no es correcto. Como no tienes un amor hacia Dios, a pesar de que te dices cristiano, no le amas con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. No es Él el primer lugar en tu vida. No es cierto, no es verdad. Eso lo dices de labios, pero no es verdad. Siempre te pones tú en primer lugar. Y Dios le va alertando a esa persona con un propósito. En su conciencia, a través de la palabra, a través de un mensaje, le va redarguyendo en su conciencia y le va diciendo: vuélvete a Dios, cambia tu proceder, arrepiéntete. Y le va extendiendo su paciencia para que la persona entienda y cambie. Pero si la persona se aferra a esa maldad, si la persona, a pesar de entender, quiere mantener su hipocresía, quiere mantener su apariencia, no está dispuesto a humillarse delante de Dios, no está dispuesto a reconocer delante de Dios quién es. Como aquella mujer a quien Jesús hablándole le dijo: no es bueno quitarle el pan a los hijos y echarlo a los perrillos, haciéndole ver a la persona que la persona iba atrás de los israelitas para recibir una bendición de Dios, y le llamó perrillo. O lo ejemplificó de esa manera Jesús. Y la persona no se volvió contra Cristo y le dijo: oye, ¿por qué me dices eso? Sino que fue humilde y le dijo: sí, Señor, sí, así estoy. Entendía que que Cristo le estaba marcando cómo estaba su vida. Entendía su verdadera condición. Cuando Dios da testimonio de ello en la conciencia, pero la persona, en lugar de ser humilde, que por eso te menciono el ejemplo de esta mujer, en lugar de ser humilde, se aferra a su maldad. Dice: no, yo no estoy tan mal. No, eso no dice la Biblia. No, sí lo dice, tú lo estás torciendo. Sí lo dice. O sea, sí dice que las personas dejen de pecar, ¿no? Por eso Jesús libró a una mujer de ser apedreada, una mujer adúltera, le dijo: vete. Y no le dijo: vete y disfruta del amor de Dios, ¿no? Que le dijo: vete y no peques más. No peques más. O sea, Dios sí le pide a la persona que deje de pecar, pero si la persona se aferra, si la persona empieza a abusar de la longanimidad de Dios, llega un momento en que esa persona llega al colmo de su maldad, llega a un límite. Ya no puede ir más allá. Llena la medida en donde Dios ya no prolonga su misericordia. Ya no sigue deteniendo el juicio para esa persona. Quita la mano y el juicio viene. Ejemplos de esto hay en la Biblia. En Génesis 18:20 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Tú conocerás la historia, y si no, la puedes leer después en tu casa. ¿Qué pasó? Una sociedad que estaba constantemente pecando, una sociedad que se había corrompido tremendamente, una sociedad que es conocida porque cayó en una corrupción sexual muy tremenda. Sin embargo, la Biblia nos dice en Ezequiel 16:49, nos dice cómo esa sociedad empezó a pecar y cuáles fueron sus pecados, para que no te vayas con la finta y veas el pecado más escandaloso de ese lugar, de ese pueblo, de esas ciudades. Sino nos marca la Escritura que esta generación, esta sociedad, estas ciudades practicaban la soberbia, tenían saciedad de pan y no eran generosos, no eran misericordiosos para con otros, tenían abundancia de ociosidad, tenían todo a manos llenas y muchas veces no tenían que trabajar y tenían momentos ociosos y estaban y no practicaban la misericordia. Vivían sin
inclinarse a ayudar al necesitado. En otras palabras, vivían vidas egoístas y se fueron degradando tanto que acabaron cometiendo pecados sexuales terribles y por los cuales son famosos entre estas ciudades, son célebres, por decirle así, entre la mayoría de las personas. Pero no fue su pecado, no fue su único pecado. Tú lo puedes leer después en tu casa. Tenía estos pecados la sociedad. Como hoy abunda la soberbia entre el ser humano. ¿Cómo te das cuenta que el ser humano es soberbio? Cuando le dices, oye, busca a Dios, lo necesitas. Yo ahorita no lo necesito, así estoy bien. Así estás bien. Ya viste tu vida, ya viste tus hijos. Así estás bien porque tienes una amante y ahorita no quieres que le mueva a nadie a eso, estás disfrutando el momento y tú dices, así estás bien. Dios le podría decir, Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe, Dios le podría decir, hipócrita, no estás bien, más bien eres tremendamente egoísta, no quieres dejar tu maldad. Esta sociedad fue así. ¿Y qué pasó? Dios les dio oportunidad, sí, ahí había un justo entre ellos y lo voy a retomar al final. Ahí había un justo llamado Lot entre ellos. Dios les quiso dar una oportunidad poniéndoles allí el ejemplo de una vida correcta, recta, pero no quisieron, se aferraron a su pecado y la longanimidad de Dios llegó a su fin. Génesis 19:13 dice, hablando unos varones, unos ángeles entendemos, vienen a ejecutar un juicio a la ciudad y le hablan a Lot y le dicen, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, ¿quién dice? Dios, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Qué pasó? Con ese Dios longánimo, con ese Dios paciente, ese Dios que a veces ve al ser humano que se acuesta pecando y se levanta pecando, que se acuesta pensando en la maldad y se levanta pensando en la maldad, pensando en hacer lo malo, en fortalecer su vida egoísta, pensando en mantenerse alejado de Dios. Ese joven que se aferra a la rebeldía y se durmió pensando, hoy no me dejé de mis papás, hoy no me dejé de mis hermanos, hoy no me dejé de mis cuidadores, de mis cuidadoras, y mañana menos me voy a dejar. Y se levanta pensando y diciendo, ahora sí me van a conocer, si ayer no pudieron conmigo, hoy menos. O ayer me pusieron un freno, ahora sí van a ver quién soy yo, rebelándose tremendamente, como decíamos la semana anterior, con una asquerosa rebeldía, pagando mal por bien. Y Dios prolonga su misericordia, a ver si te arrepientes si tú eres así. Lo mismo hizo con Sodoma, pero llegó el día donde Dios dijo, se acabó. Se acabó. Y la historia de esa ciudad es que esa ciudad pereció. ¿No es así? Esas ciudades, 4 ciudades, perecieron. O sea, esto que dice la Escritura, ¿así pasó? Dios los envió para destruirlo. Génesis 6:5, otra historia conocida de muchos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Otra generación conocida por su maldad, la generación de Noé. Y que dice la Escritura que vio Dios y vio que su maldad era mucha en la tierra y que sus pensamientos era de continuo el mal, como ahorita lo estaba describiendo. También Dios les puso un justo entre ellos, dice Génesis 6:9. Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Les puso ahí un varón justo, como vamos a decir más adelante, que les hablara de Dios, les dio ejemplo. ¿Qué estaba buscando Dios? A pesar de que Dios vio la maldad en la tierra, anunció un juicio y no lo ejecutó de inmediato, le dio oportunidad a esa generación. ¿Qué hizo Dios? Fue longánimo, fue paciente. Dice la Escritura que vio la maldad del ser humano en Génesis 6 y le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. Pero no actuó con inmediatez, arrebatadamente. Dijo, los voy a destruir ahorita, ya me lastimaron mi corazón, los voy a destruir. No, les tuvo paciencia. Les envió este varón.
Sin embargo, ¿qué pasó con esa sociedad, con esa generación? No quisieron. Abusaron de la misericordia, abusaron de la paciencia, abusaron de la longanimidad de Dios. No pasa nada, diluvio, ¿qué es eso? Y el diluvio vino y los mató. Y Dios solo salvó 8 personas que sí se volvieron a Dios de todo corazón. Dios es longánimo, amén. Dios es tardo para la ira, amén. Dios es paciente, amén. Pero tiene un límite. Él sabe ver cuando la maldad del ser humano llega al colmo, al límite, y ya no puede pasar de ahí. Alguno dirá quizá, bueno, pues esos son ejemplos pues de hace mucho. Y yo sé que en varios, no sé si aquí, no sé si los que están escuchando, no lo sé, solo Dios conoce los corazones. Pero yo sé que en varios puede venir el pensamiento, bueno, y eso quién sabe si sea verdad. Es tremenda la incredulidad. Pero bueno, vamos a ver qué te parece que veamos algunos ejemplos actuales, más cercanos a nosotros, y veamos si acaso Dios tiene o no tiene a uno hoy un límite su longanimidad. Si me pones la primera diapositiva de favor. Ok, ahí hay una noticia que dice, más de 70,000 niños son víctimas del turismo sexual en Asia. Más de 70,000 niños, dice. Si puedes poner tu vista en la parte de inferior, a lo mejor no se ve muy bien, pero yo te lo leo, dice la fecha del artículo, 29 de marzo del 2009. Y te leo rápido el encabezado de esta noticia. Dice, los devastadores tsunamis que afectaron Indonesia en el 2004 ayudaron a que se pusiera atención no solo sobre la tragedia natural, sino también las condiciones de vida de la población. Ya entonces se destacó el drama de la prostitución infantil. Ahora nuevos datos hablan de que más de 70,000 niños en toda Asia son víctimas de turismo sexual, principalmente en Camboya, Filipinas, Tailandia y la propia Indonesia. Las cifras las ha dado un experto independiente, Frank Van Dijk, del grupo de ayuda. Y bueno, sigue la noticia. ¿Qué vemos aquí? Una noticia donde dice el artículo, se destapó algo. ¿Con qué evento? Con un tsunami devastador. Se destapó en aquella región donde hubo ese tsunami en 2004, y ahorita te voy a mostrar rápido un video. Se destapó una situación que se estaba viviendo en Asia, que ya muchos conocían, pero que se trataba de esconder, se trataba de disimular. Sin embargo, vino un tsunami en el 2004 y todavía hasta el 2009 se veían estos efectos, esto que había revelado aquel acontecimiento, aquella tragedia, de la cual vamos a ver rápido un video, creo que dura 1 minuto, ¿verdad? Si lo puedes poner de favor. De televisión. Una catástrofe sin precedentes en todos los países que bordean el Océano Índico. Un gran tsunami que alcanzó niveles de una magnitud difícil de comprender. Las consecuencias de un tsunami que han devastado muchos países del sudeste asiático. Un tsunami sin precedentes golpea varios cientos de kilómetros de costa. Era impresionante. ¿Qué era aquello? Era algo que no habíamos visto en la vida. Olas incontrolables de más de 30 metros de altura acaban de golpear Indonesia y Tailandia. Cuando vieron llegar el tsunami, para la mayoría de las personas que estaban en la playa era demasiado tarde. Provocadas por uno de los seísmos más violentos jamás registrados. De una de las magnitudes más altas conocidas en el planeta. En total, el tsunami causó la muerte de más de 220,000 personas en 14 países. Ok, si me vas poniendo las fotos mientras sigo hablando. Eso pasó
por aquella región, en los países mencionados en el artículo que te leí. ¿Qué vemos aquí? Una ciudad, un grupo de ciudades, una región donde un pecado se practicaba y se ha practicado históricamente. La prostitución en aquellas regiones data, según algunos informes, desde 1955. Imagínate cuántos años. Y poco a poco se fue dando el fenómeno de la prostitución infantil, entre otras razones, porque aquellas regiones vieron que les representaba buena derrama económica. Llevaban los dólares los extranjeros, los dejaban ahí, iban el llamado o conocido como turismo sexual y dejaban ahí su dinero, y entonces el país empezaba a enriquecerse de tal manera que, según algunos informes, el Producto Interno Bruto, o sea, la riqueza de aquellos países, de aquellas regiones, de Tailandia principalmente, ese es el que más se menciona, estaba sustentado por el dinero que llevaban los extranjeros que iban a buscar ahí a mujeres para prostituirse, no sé si varones también, pero particularmente buscaban menores de edad. ¿Por qué? Porque les dejaba dinero. Entonces el gobierno no lo detuvo, sino que el gobierno lo auspició, en parte por la cultura de que los jóvenes ayuden a las familias a salir adelante. Entonces, bueno, dice un artículo que te leo rápidamente: esta razón, junto a la buena situación económica y su desarrollo, hace que los turistas sexuales infantiles viajen a este lugar sabiendo la comodidad y la facilidad que van a tener a la hora de encontrar menores de edad, entre 12 y 16 años, con los que van a mantener relaciones sexuales a cambio de una retribución económica. Entonces no lo detienen, sino más bien lo animan allá, porque representa dinero. A lo mejor tú no lo sabías, pero ¿sabes quién sí lo sabe? ¿Quién lo supo? El Dios del cielo. Y entonces un día dijo: se acabó. Y envió este tsunami devastador. Algunos informes, si tú buscas un poco de información en internet, algunos informes dicen: no ha habido tsunami reciente tan devastador como este. Yo sé que después pasó uno en Japón similar, pero ¿qué vemos aquí? Una ciudad, o unas ciudades, o una sociedad que llegó al colmo. ¿Dios les dio oportunidad? Sí, desde 1955 empezó esta práctica y no lo detuvieron. No solamente son los extranjeros, la demanda ahí de la prostitución es muy fuerte, según algunos informes. ¿Y qué hizo Dios? Trajo el pago conforme a sus obras. Y si bien no aniquiló aquella ciudad, aquellas ciudades por completo, como sí pasó con Sodoma y con Gomorra o con la generación de Noé, pues sí puso al descubierto estos pecados. Y solo Él sabe cuánto se frenó. Pero ¿qué vemos? A un Dios que sabe ser longánimo, es tardo para la ira, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Los que abusan de su longanimidad no van más adelante. Otro ejemplo, por si este no es suficiente. ¿Me pones la siguiente imagen, de favor? Este hombre que ves tú ahí con una serpiente, se la puso seguramente a propósito. Es conocido como es un satanista célebre de apellido Lavey, que ya falleció el siglo pasado. A la izquierda, a tu izquierda, está la imagen, según lo que aparece en internet, de lo que sería una iglesia satánica. Él fundó la primera iglesia satánica del mundo. ¿Y sabes dónde la estableció? En San Francisco. Por allá de los años 60 la estableció. Y ahí se le dio cabida a esa iglesia. De hecho, después se cambió de ciudad, mal llamada iglesia, ese lugar. Y es todo, ya no la pongas más, es suficiente. De hecho, ahí escondimos algunas imágenes porque la verdad estaban tremendas a nuestros ojos.
La cambiaron de ciudad y luego la regresaron a San Francisco. Y ahí está, ahorita. Bueno, pues ¿qué pasó en esa ciudad hace algunos años? Si me sigues poniendo las imágenes. Pon primero el siguiente video, por favor. Es corto, dura 1 minuto también. Seguido de otro de menor intensidad, ha durado 15 segundos. Ha afectado a un núcleo urbano en el que habitan más de 2 millones de personas. Los medios de comunicación de los Estados Unidos repitieron y repiten incesantes mensajes de prevención y de calma a la atemorizada población de San Francisco, donde han huido ya más de 50.000 personas al campo. Una catástrofe de incalculables proporciones estuvo a punto de ocurrir en un estadio de béisbol. Unas 65.000 personas se dejaron atrapar por el pánico e intentaron salir en masa hasta que la policía consiguió a duras penas tranquilizarlos. ¿Cuánto dura ese? A ver, ponlo. Minutos después de las 5 de la tarde, hora de California, las cadenas de televisión norteamericanas interrumpieron su programación para ofrecer las primeras imágenes de la catástrofe de San Francisco. Durante toda la noche, el resto del mundo ha asistido en directo al rescate de los heridos, muchos de ellos enterrados en sus vehículos o bajo los cascotes de los edificios desplomados. Voluntarios civiles han colaborado con la policía y los bomberos en las tareas de rescate de víctimas y de extinción de los incendios, que consumían bloques enteros de viviendas. Ok, pueden seguir poniendo las fotos. ¿Qué pasó en 1989? Un terremoto el segundo más fuerte que ha sucedido en esa ciudad. Causó el desastre que tú puedes observar también en las fotos. Y bueno, ¿qué vemos ahí? Un lugar que alberga una iglesia satánica, la primera del mundo. Y qué bueno le viene a ocurrir esto. Yo sé que muchos van a decir: ay, tiembla en todas partes, siempre ha temblado en San Francisco, es una zona sísmica. Está bien. Si lo quieres creer así, está bien. Nada más que hay algo. La maldad llega a un colmo, llega a un límite. Y Dios sabe proceder cuando Él dice: mi longanimidad has abusado de ella. ¿Crees que puedes erigirte con una iglesia como si fuera Dios, adorando a alguien que no es Dios, tratando de ponerlo en el lugar que no le corresponde, que no es de Dios, que solo es de Dios, que Él es un ser creado y que Dios le creó y después se desvió y se corrompió y se convirtió en lo que ahora es? ¿Crees que le puedes dar el lugar que yo merezco y que no va a pasar nada? Una pequeña muestra. Pero Dios sigue dando oportunidad. Manda un mensaje y dice: hasta aquí. Pero sigue dando oportunidad. Ahí sigue viviendo gente. Ahí sigue habiendo personas. Parte de una gran nación que sentó sus bases sobre la Biblia. La nación de los Estados Unidos, una nación que sentó sus bases como nación en la Escritura. La única nación que tiene monedas, hasta donde yo conozco, tiene en su moneda la frase: en Dios confiamos. En otras palabras, le daban el lugar a Dios, le han dado históricamente, o en sus inicios le dieron el lugar a Dios y le supieron dar el lugar a Dios, y no por nada es una nación que prosperó tanto, que adquirió tanta relevancia, tanto poder. Hoy está decaída, hoy está en desolación, hoy su poder se ha menguado tremendamente porque ellos han abandonado a Dios. Y porque el siguiente personaje que te voy a presentar es un personaje llamado John Fitzgerald Kennedy, que murió en el 63 y que murió asesinado. Este hombre murió asesinado y este hombre hizo algo particular. Durante su administración él permitió o aprobó que la Biblia fuera sacada de las escuelas. Antes la Biblia se leía en todas las escuelas públicas de los Estados Unidos. Formaba parte de la formación, válgame si redundo, de la formación de los niños de aquella nación.
Sin embargo, él, su administración, promovió estas cosas. ¿Y qué fue lo que le pasó a él? Murió asesinado en un magnicidio. Quizá tú conoces su historia, pero, oh sorpresa, las cosas no terminan ahí. Existe algo que se conoce como la tragedia de los Kennedy, que coloquialmente se le llama la maldición Kennedy, un término que se suele utilizar para describir las tragedias que envolvieron a algunos de los miembros de la familia Kennedy como una maldición. Varios miembros de la familia han fallecido por causas no naturales. Los más destacados fueron los asesinatos de John y Robert en el 63 y en el 68 respectivamente, y el hijo del primero, John Jr., que falleció en un accidente aéreo junto a su esposa y cuñada en 1999. Si me pones la última diapositiva, por favor. Este hombre o su administración decidió sacar la Biblia de las escuelas, y lo que te estoy presentando yo sé que no se va a alcanzar a leer, pero quiero que veas la cantidad de hechos, desde que este hombre murió asesinado, la cantidad de tragedias que le ha sucedido a los miembros de esa familia. Cada viñeta que tú ves ahí, cada parrafito, describe una tragedia. Lo puedes buscar en internet después. Describe una tragedia de esta familia. ¿Les ha dado tiempo para arrepentirse, para volverse? Sí. Pero ha llegado al colmo la maldad y ha ejecutado su juicio. ¿Qué pasó después de que las Biblias salieron de las escuelas? Decayó la nación, decayó el país. Vinieron las drogas a proliferarse, surgió la onda hippie, surgió la pornografía. Yo quiero decirte que Estados Unidos llenó de pornografía al mundo, la llenó. Una nación que en un tiempo llenó de misioneros el mundo, que formaba misioneros y los enviaba, pero llegó este varón y sacó la Biblia de las escuelas y esta ciudad empezó a degradarse tremendamente. Y ahora en lugar de mandar vida, mandan muerte por el internet y por todo ese material asqueroso que producen. Y este hombre se atrevió a hacer eso en su nación. Y era el colmo la maldad. Y Dios sabe ejecutar sus sentencias. Aprendamos el día de hoy de estas generaciones. Aprendamos de estos ejemplos. De Sodoma dice la Biblia que desde el más joven hasta el más viejo se habían corrompido. Una sociedad donde había niños involucrados en pecados, niños despiertos a la maldad. Yo quisiera que hoy observaras la sociedad que tenemos y hoy observaras aún tu propia vida. Si tú eres de los que descuidas a tus hijos y los llevas a que vean cualquier cosa, aprendan cualquier cosa en el internet, escuchen cualquier música en el internet. Si no estás cuidando o buscando levantar una descendencia para Dios, hoy aprendamos de esas generaciones que llevaron al colmo la maldad. Una generación que desde el más joven hasta el más viejo estaba corrompido en Sodoma. Y cuando vino el castigo, no se frenó. Cuando se llegó al colmo de la maldad, no se frenó. Había padres irresponsables entonces, con vidas pervertidas, que llevaron a sus hijos, que los contaminaron con su maldad. Yo te quiero decir algo. ¿Viste Tailandia? ¿Sabes cómo le dicen ahora a México o a ciertas ciudades de México? Y ya no me dio tiempo de ver la información completa, pero te lo dejo ahí para que tú la investigues. ¿Alguien sabe cuál es la capital de Tailandia? Bangkok. ¿Sabes cómo le dicen ahora a México? El Bangkok de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir? Aquí hay prostitución infantil. Y el mundo lo sabe. Y luego nos preguntamos por qué están pasando tantas cosas en el país, por qué los gobiernos, por qué la violencia, por qué las guerras del narcotráfico. Hoy observa, hoy date cuenta que Dios es longánimo. Y Dios está siendo longánimo con tu vida. Dios está extendiendo y prolongando su misericordia en medio de una sociedad que está como la de Noé también, pensando de continuo el mal. Hoy estas sociedades
Hoy cada el que ha hecho una perversión en su vida, que no se ha arrepentido, que no se volvió a Dios y que le llegó el momento de su muerte, hoy está en ese tormento eterno del que hablamos la semana pasada. Por eso era tan importante mostrarlo. Y por eso es tan importante hablar de la longanimidad de Dios, para que nadie se confunda, para que puedas abrir tus ojos y entender. Dios te está dando una oportunidad. Si Dios te ha dado testimonio a través de la palabra, a través de tu conciencia, de que tienes que cambiar tu vida, de que tienes que volverte a Dios de todo corazón, de que tienes que buscar un verdadero arrepentimiento, porque ya te has arrepentido muchas veces y no ha pasado nada en tu vida, no ha habido un cambio real y radical. Si Dios te ha dado testimonio, hoy date cuenta que si no has sido consumido es porque sus misericordias se han renovado para ti cada mañana. Es por la longanimidad de Dios. Pero la maldad llega al colmo. Hay un límite, no es para siempre. Por eso Dios advierte, alerta. Dice la Escritura, para que Él sea tenido por puro en su juicio, para que nadie se pueda levantar y decir yo no sabía, a mí nadie me dijo, a mí nadie me explicó. Por eso te tiene aquí hoy. Para que no vaya a pasarte como a ellos, para que no vayas a ensoberbecerte como estas generaciones, como estas sociedades, cuya maldad llegó al colmo. Y Dios les trajo el juicio. Si tú has actuado con soberbia, no has querido volverte a Dios y no has caído fulminado, no te ha pasado como estas tragedias que viste. Aún acaba de pasar una pandemia y quizá te enfermaste, quizá no, yo no lo sé, pero aquí estás, tienes vida y quizá Dios te la dio, porque si no te hubiera dado vida, si esa pandemia hubiera cobrado tu vida, hoy ¿dónde estarías en la eternidad? Dios usó la longanimidad, pero no te engañes. Si tu vida no es recta delante de Dios, no te engañes. No fue porque tú seas bueno. No fue porque tú no seas tan malo, es porque Dios ha prolongado su misericordia. Es porque Dios ha sido longánimo contigo. Además que ten cuidado, no es para siempre. No abuses de ella porque ves que pecas y nada te sucede. No llegues al colmo de la maldad como Sodoma, como Noé. En medio de la sociedad de Sodoma, en medio de la sociedad de Noé, de esa generación, Lot y Noé, así como Abraham, en otro tiempo, anduvieron delante de Dios y fueron perfectos. Anduvieron delante del Dios Todopoderoso y fueron perfectos. Eran profetas, conocidos como patriarcas, cuyas vidas eran ejemplares, eran de testimonio. En otras palabras, con esas vidas Dios les estaba diciendo, sí es posible vivir rectamente en este mundo. Para aquellos que dicen en un momento dado, ¿quién va a vivir sin pecar? ¿Quién va a poder vivir en santidad? Eso es imposible, eso no dice la Biblia, abre tus ojos. Sin santidad nadie verá a Dios. Tú no quieres vivir una vida santa, te está esperando un lugar no de descanso eterno, sino de tormento eterno. Porque el que quiera ver a Dios, el que quiera llegar al cielo, el que quiera llegar al lugar de tormento eterno, tiene que vigilar que haya algo en su vida. Santidad, rectitud, que ande delante de Dios y sea perfecto. Porque Dios no se niega a sí mismo. ¿Qué ha hecho Dios para ti en medio de su longanimidad? Te menciono lo que dice 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, está hablando de Dios, sino que guardó a Noé, y dice, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios envió un castigo porque la maldad había llegado al colmo,
Pero dice la Escritura que envió un Noé, un pregonero de justicia. Dios ha enviado para ti pregoneros. Dios ha enviado para ti palabra. Cuando Dios extiende su misericordia, cuando Dios usa de longanimidad, Él manda a quien hable de parte de Dios, con el propósito de despertar al ser humano de su adormecimiento. Que el ser humano pueda despertar a no tener una conciencia de que Dios está ahí y de que su proceder no es correcto. O sea, está dormido cuando la persona no entiende que su proceder no es correcto. Pero viene Dios y le envía palabra, le envía a quien le hable para despertarlo, despertar su conciencia, y para en medio de su longanimidad que la persona vea que Dios le quiere hacer un bien, que no le quiere aburrir, que no le quiere coartar su libertad al ponerle mandamientos y decirle: estás mal, necesitas cumplir la ley. Necesitas apegarte, andar delante de mí y ser perfecto. Eso es lo que quiere decir. Andar delante de Dios en rectitud moral. Y así no se gana la salvación, querida persona. Pero la Biblia sí te dice que dejes tus pecados, si es que los estás practicando. Y viene Dios y te manda pregoneros, te manda palabra, te manda profetas. Te le está mandando el día de hoy. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:11 que las cosas que pasaron en Sodoma y Gomorra y en las otras ciudades, las cosas que pasaron con la generación de Noé, fueron dejadas escritas y acontecieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No son bonitas historias. Y a veces la gente las puede pasar de largo o las puedes escuchar y decir: sí, esa ya me la sé, es Sodoma y Gomorra, sí, ya sé qué pasó. Abre tus ojos y date cuenta por qué pasó. Abre tus ojos y date cuenta por qué esa ciudad se corrompió, esa generación, esa sociedad se corrompió tanto. ¿En dónde empezó? Sin misericordia, viviendo egoístamente. Y después todo fue de bajada. Soberbio, sin necesidad de Dios, no lo buscaba. Si Lot les quería predicar, seguramente cerraban sus oídos, como hoy hacen muchos. Puedes estar aquí escuchando, pero estás cerrando tus oídos, no estás haciendo caso. O ya hasta te la llevan a la casa y hoy es casualidad que estés conectado, porque por lo general cierras tus oídos y tus ojos. Soberbio. Soberbia. Fueron dejadas como ejemplos. ¿Cuánto lleva Dios hablando a tu vida? 20, 30 años tienes, 50, 60 o quizá tienes menos. Quizá tienes 12 y Dios ya necesita empezar a redarguirte porque tu proceder es corrompido. Tu proceder es de maldad. Tienes maldad, resentimiento en tu corazón. Haces mal a otros y le haces mal a Dios. Vienes a este lugar y andas buscando un varón o una mujer a quien echarle el ojo. ¿Cómo crees que ve eso Dios? Cuando deberías de venir preocupado por tu vida o preocupada por tu vida espiritual, por el destino eterno de tu alma, y tú vienes a ver si viene alguien guapo o alguien guapa. ¿Cómo crees que te ve Dios? No vayas a llenar la medida. No llegue al colmo tu maldad. Corta edad y Dios ya te tiene que hablar de esta manera para despertarte. El propósito de la longanimidad. Dios es longánimo, ya vimos. Él extiende su paciencia y su misericordia. Pero lo hace con un propósito. Y aquí es muy importante que pongas atención. Pasaje inicial, Romanos 2, ahora leemos desde el 3 y después el 4.
Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Piensas que te va a ir bien? ¿Piensas tú que criticas a los sicarios? ¿Tú que criticas al gobierno porque roba, porque hace, porque deshace, porque es injusto? Y tú haces lo mismo, nada más que tus pecados tienen otro nombre, eres igual de injusto, rebelándote contra los padres, mintiéndoles, siendo hipócrita, siendo falso. Eres injusto porque no le dedicas tu vida a Dios, la quieres vivir egoístamente. ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio lo necesario para que comieras, crecieras, te fortalecieras, te formaras en una persona que puede ser productiva, que puede estudiar, que puede trabajar? ¿Quién te da alimento todos los días? ¿Quién no te ha dejado quizás sin comer ningún día? O quizás faltó un día o dos, pero ha llegado el alimento, ha llegado lo necesario, por eso estás aquí. No vaya a ser que tú critiques la paja del ojo ajeno teniendo una viga en tu ojo. Y dice la Escritura, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Del juicio de Dios. Del juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito de Dios al ser longánimo? Que te arrepientas. Que te arrepientas. Dios quiere guiarte al arrepentimiento. Su paciencia tiene un propósito. No es nada más para que la gente pueda vivir tranquila mientras peca. Que quiero decirte que nadie que vive en pecado vive tranquilo. Otra cosa es que lo aparenten. Otra cosa es que salgan en las redes sociales sonriendo, en los antros, bebiendo, gritando. ¿Sabes por qué gritan en los antros? Porque se están muriendo por dentro. Necesitan tratar de encontrar algo de felicidad ahí. Pero dice la Escritura, y si lo dice la Escritura es verdad, no hay paz para el impío. No hay paz para el que no vive íntegramente. No la hay. No la hay. Y a veces la gente piensa, yo vivo tranquilo por un rato. O a veces dice, si tuviera dinero viviría tranquilo. ¿Para qué quieres el dinero? Si te queman las manos y se te acaba rápido. Y luego otra vez vuelves a las mismas frustraciones. No hay paz para el impío. Pero Dios, ¿qué quiere? No que pienses que no te pasa nada y que no has de estar tan mal con Dios. Si la Escritura y el Espíritu te han dado testimonio, estás mal delante de Dios. Él que quiere que te arrepientas. Que te arrepientas. Que dejes de hacer aquello, que te vuelvas a Dios. Porque si Dios no hubiera sido longánimo, ya lo decíamos hace un momento, si Él apretara rápido los botones, ay sí, rápido, rápido, café rápido, internet rápido, Facebook rápido, papas rápido, palomitas rápido, rápido, rápido. Si Él hubiera dicho, pecó fulanito, pecó fulanita, juicio, pecó fulanito, juicio. No, Él fue longánimo. Pero si no hubiera sido longánimo, ¿dónde estarías? Ya estarías muriendo por tus fornicaciones, por tus chismes. Ya te hubieran matado por los chismes que has inventado. Mujer amargada, ya estarías muerta de cáncer por no aprender a perdonar a los que te dañaron. Adúltero, ya te habría matado el esposo o el papá de la mujer con la que andas. Borracho, ya te hubieran matado en algún pleito, en accidente. Y así podemos ir con cada pecado. Pero Dios te ha dejado para que veas tu pecado y te arrepientas. Cierra tus ojos, por favor. Dios te ha dejado solamente para que veas tu pecado, tu maldad y te arrepientas. Dios está a punto de vomitar esta tierra
si no se arrepiente, si no agarra sus pecados y se da cuenta que está perdido y que le tiene que pedir perdón a Dios, porque el Espíritu de Dios no va a contender con el hombre para siempre. Ha habido reuniones donde Dios le ha hablado a las personas. Ha habido sepelios donde Dios le ha hablado a las personas. Personas que nunca las harías ir a una congregación a escuchar la palabra de Dios. Y Dios tiene a bien que vayan al sepelio de alguien y ahí se habla la palabra de Dios. Y mira, yo lo he visto. Yo he visto a la persona ahí yendo y sentándose en un velorio y después fue a otro velorio y se le hablaba y se le visitó después y se le predicó y se rió. Dijo que no era para él, dijo que era exagerado. ¿Y sabes cómo murió la persona? Ahogada en su cama. No tuvo oportunidad. Pero sí escuchó. Sí escuchó, sí se le alertó. Pero se burló. Pensó que se podía burlar de Dios. Y murió. ¿Quieres esperarte para ver si es cierto o no esto? Ahí en la silla en la que estás, hay personas que antes se sentaban y hoy ya no están. Ya pasaron a la eternidad. Tuvieron su oportunidad. Yo no sé si tú digas yo soy mejor que ellas. Para que a ti Dios te dé más oportunidad. No abuses de la longanimidad de Dios. Aquellos que están buscando su restauración, ¿te das cuenta por qué no ha venido Jesús? Te está dando una oportunidad. Él quiere que ya dejes de claudicar entre dos pensamientos. Quiere que te restaures, que vuelvas a Él como al principio. Hoy te ha dado oportunidad, donde muchos ya no la tienen, donde a muchos se los llevó el COVID y ya no la tienen. ¿Sabes en dónde se ve la longanimidad de Dios? Y de una vez te lo digo. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios en su longanimidad ha puesto a orar a personas por ti. Algunos te conocen y han orado por ti por nombre. Otros no te conocen, pero igual han orado por ti. Y Dios ha prolongado su paciencia. Así como Moisés intercedía y Dios no destruía al pueblo, así no te ha destruido a ti. Has vivido en pecados 10, 15, 20, 25 años y aparte de todo eres hipócrita religioso. Y nunca has experimentado un verdadero perdón de pecados.
Tiempo ha que te has ganado el ser destruido por Dios, pero ya ha prolongado su longanimidad. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Vas a menospreciar en tu corazón a Dios? ¿O vas a valorar la oportunidad que te está dando? ¿Vas a abusar de la longanimidad de Dios? ¿O vas a entender el día de hoy que Dios ha sido longánimo para guiarte al arrepentimiento? Pon tu mente en este canto, por favor. Yo te pido que no pienses en cantarlo, sino que pienses en la letra y pienses en lo que Dios te ha hablado y te ha mostrado. Desde el levantar del sol hasta el ocaso, loado sea el nombre del Señor. Desde el levantar del sol hasta el ocaso, loado sea el nombre del Señor, y su misericordia no ha dejado que seamos consumidos, pues ella se renueva a cada mañana, y su misericordia no ha dejado que seamos consumidos, pues ella se renueva a cada mañana. El canto empieza expresando una alabanza a Dios, y es que Dios es digno de ser alabado por su misericordia, por su longanimidad, porque no la merecemos, no la mereces. Hoy el canto es para que cobres una conciencia. Consumido mereces ser. Con una Biblia bajo el brazo o una Biblia en tu mente y pecando,
queriendo justificarte como si pudieras hacer tonto a Dios, queriendo justificarte y decir que Dios te ha de cambiar poco a poco, que la salvación es un proceso, cuando eso no dice la Biblia, cuando ni siquiera lo dice tu conciencia, pero ya te gustó agarrarte de ahí, queriendo burlarte de Dios, queriendo verle la cara a Dios, saliéndote a hacer pecados, barbaridad y media, deleitándote en la música de este mundo tan perversa que está haciendo a los jóvenes moverse y contonearse de una manera indigna, rebajando su dignidad, rebajando su cuerpo, y tú deleitándote en eso, deleitándote en la televisión, deleitándote en los chistes en tu trabajo, y con una Biblia, viniendo a la reunión, yéndote al trabajo, dispuesto a reírte de los chistes groseros, por cobarde, por no querer pararte por la verdad y decir no estoy de acuerdo porque eso ofende a Dios. Consumido merece ser. Pero hoy ve lo que dice el canto. Por sus misericordias, porque se renovó hoy su misericordia, quién sabe si se renueve mañana para ti. ¿Quién sabe si se renueve para el siguiente domingo? Faltan 7 días. 7 veces se va a tener que renovar la misericordia. Para no castigarte, para no pagarte conforme a tus pecados, conforme a tu hipocresía, conforme a tu cobardía, conforme a tu falsedad. Si se burlan de ti, ¿cómo te pones? ¿Cómo debería estar Dios contigo? Porque te has querido burlar de Él, le has querido ver la cara. Quieres comer, quieres ropa, quieres techo, quieres trabajo, quieres que te vaya bien, quieres estudio, quieres que Dios te ayude en el estudio, en el trabajo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, pero no estás dispuesto a pagar el precio. Quieres los beneficios de Dios, pero no quieres darle tu vida a Dios, que es lo justo. ¿Cómo está? ¿Cómo debería estar Dios contigo? Pero ha prolongado su misericordia. No la mereces, no la merecemos, pero Él es así. Sin embargo, tiene un límite. Tiene un límite. Y un día la misericordia ya no se va a renovar. Como le pasó a Sodoma, como le pasó a la generación de Noé. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, e ignoras que todo ha sido para arrepentirte. Hoy debes decidir una cosa: es lo justo, viendo la longanimidad de Dios para contigo, es lo justo que busques un verdadero arrepentimiento. Hoy debes empezar a buscar de todo corazón, o seguir buscando, si lo entendiste desde antes, un verdadero arrepentimiento. Tú conoces los corazones, Señor.
Tú sabes quién ha entendido la palabra y tú sabes quién todavía, a pesar de la palabra, se quiere seguir burlando de ti. Haz como tú quieras, Señor. Toma la decisión que tú quieras, Señor. Si es usar de longanimidad y prolongar tu misericordia, así sea. Si tú dices que la maldad ha llegado al colmo y dices hasta aquí, que así sea, Señor. Porque tú eres Dios y nadie podrá decirte qué haces. Yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque eres fiel a tu palabra, Señor. Y porque la has puesto sobre todas las cosas. Ninguna religión, ningún falso profeta, ningún falso ministro, ni ninguna falsa denominación están ni estarán jamás por encima de tu palabra, Señor. Gracias por enviárnosla aún, Señor. Gracias te damos por hablar hoy, Señor. Sigue haciendo tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Le pido unos minutos más. La semana pasada tomamos la decisión de no hacer la venta de los libros con un propósito: que se diera oportunidad a meditar y a no distraerse. O sea, el quedarse en la plática, no está mal el que nos saludemos, platiquemos, el que busquemos algo que pueda bendecirnos, no está mal. Pero ante lo que se habló en su momento y se ha estado hablando, es más valioso prestar atención al alma y a lo que Dios habla al corazón. Hoy no quisiera restringirlo, pero sí te quiero hacer responsable de lo que Dios te ha hablado. Y que si tú entiendes que es bueno que medites lo que has escuchado, te retires pronto. No te quedes ahí, ni te quedes hablando abajo. Te vayas a tu casa a meditar, a pensar. Ahí va a estar en el internet la enseñanza por si necesitas escucharlo otra vez. Pero te quiero hacer responsable de tu alma y de lo que Dios te ha hablado. Eso sí te pido. Si hay gentes que se queden aquí en una actitud de meditación, si hay personas, sé respetuoso, no hables fuerte, ten contigo a tus niños, llévalos abajo, por favor. Pero es que lo que Dios ha estado hablando es muy importante. Yo no sé si aquí, yo no sé si allá en la transmisión allá, quien esté escuchando por última vez el llamado de Dios, que ya has recibido tantos llamados que estás llegando al colmo, como si se te inflara un globo grande lleno de agua. Imagínatelo inflándose.
tú ves cómo el hule del globo se va haciendo delgado, 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 delgado. ¿Y cómo te pones? Ya va a tronar, ya va a tronar. Y que cuando voltearas hacia arriba vieras que ese globo está arriba de tu cabeza, a punto de tronar. Dice la Biblia que cuando se usa de benignidad, de misericordia, de longanimidad con una persona, se le paga bien por mal recibido. La persona que hace el mal va amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. El libro de los Romanos dice que amontona ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces es muy importante lo que se está hablando. Para muchos, para varios, de esto depende la eternidad, tu eternidad. Creo que merece la pena que tú tomes la responsabilidad y digas, en otra ocasión platico, mejor ahorita busco arreglar las cosas. Y vas a buscar a Dios, si es necesario te encierras en tu casa, en tu cuarto y lo buscas. Pero que tomemos la responsabilidad. Amén. Por otro lado, la siguiente semana, si no estoy equivocado, empiezan las vacaciones o hasta la otra. Bueno, ya van a empezar las vacaciones, por favor no faltes los domingos. No sé si empiezan este domingo que vienen o hasta el otro, no sé si alguien lo sabe, que me lo pueda aclarar ahorita. Hasta el otro, o sea, nos quedan 2 domingos antes de que empiecen las vacaciones. Bueno, no faltes. Yo sé que algunos, no sé, las vacaciones son tiempos en que la gente se dispersa y ya no puede pensar en lo espiritual. Entonces, mientras llega ese tiempo, no faltes. Valora lo que Dios te está hablando. Amén. Estoy a sus órdenes si hay alguna duda. Si no, estamos despedidos y nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Buenas tardes.